Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues el día de hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro del profeta Daniel. Después de haber hecho nuestro resumen, después de haber visto que Daniel ha buscado permanecer a Dios a pesar de haber sido arrebatado de los brazos de, el reino de Judá y ser llevado cautivos junto con sus tres amigos, de los cuales también ya hablamos en nuestro resumen, de Ananías, Misael y Azarías, que recibieron otros nombres, que fue Sadrach, Mesach y Abednego. Vimos que estos nombres eran en honor a los dioses de Babilonia y hemos visto que han pasado situaciones difíciles, pero que ellos se han puesto de acuerdo y se han unido junto con Daniel para orar, para pedir dirección a Dios, y ellos siguen confiando en el Señor en medio de cada situación difícil que se les ha presentado hasta este momento en Babilonia. Y las situaciones difíciles, hemos visto, no solamente vienen envueltas en forma de problemas, sino que también vienen envueltas en cosas dulces, ¿no? Como era la comida de la mesa del rey, como era la bebida de la mesa del rey, como era el relajarse ante las costumbres de Babilonia y pensar, bueno, pues aquí nadie nos está viendo, tal vez podemos adorar a otros dioses o podemos tener otras costumbres. Estos cuatro jóvenes que llegaron bastante jóvenes a Babilonia han decidido mantenerse fieles a su Dios, a pesar de que las circunstancias no les son tan favorables. Y eso es algo bien importante, porque entonces nos está hablando de que ellos están confiando su vida completamente en el Señor. Pues entonces vamos, capítulo 3 versículo 1 del libro de Daniel, la palabra del Señor dice así. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: Mandase a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley sobre todo hombre, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Vamos a detenernos ahí en el versículo 13 y vamos a ir analizando esta gran porción del capítulo 3, en donde lo primero que vamos a ver es Nabucodonosor está haciendo una gran estatua de oro. Bueno, para entrar en detalles que realmente no son relevantes, pero que son interesantes, vamos a encontrarnos que la mayoría de los comentaristas van a decirnos que esta gran estatua que la Biblia en Reina Valera dice que era de 60 codos, o sea, de 30 metros de alto, realmente no era una estatua tan grande, sino que se estaba contando la base de la estatua junto con la figura de la estatua. Y por lo que nosotros podemos entender, no se habla en el texto de que la estatua haya sido justamente la figura de Nabucodonosor, sentado, parado, pero podemos entender que era él y que esta estatua estaba, si no era completamente de oro, estaba bañada o chapada en oro. Era una estatua muy brillante y entonces él decide levantarla en el campo de Dura. Hay algunos investigadores que dicen que por ahí estaba el jardín colgante de Babilonia, ¿no? Entonces lo que Nabucodonosor quería hacer era mostrar el esplendor del reino de Babilonia y mostrar que realmente Babilonia estaba haciéndole honores a su nombre. Y ahora vamos a ir viendo qué significa Babilonia, ¿no? Babilonia, el nombre de esta ciudad significa la puerta de los dioses o la puerta hacia los dioses. Y entonces Babilonia era un lugar que quería mostrar que realmente era muy esplendoroso, que era muy especial delante de los dioses y Nabucodonosor está buscando mostrar ese esplendor. Ahora, con lo que nosotros nos quedamos la semana pasada, de que Nabucodonosor ha recibido la interpretación de parte de Daniel y de que él es el que pone, como dice, como le dijeron aquí estos hombres, estos varones caldeos que vinieron y le dijeron que él los había puesto sobre los negocios de la provincia de Babilonia, justamente él los puso en agradecimiento a que Dios le había dado un sueño y el único que había podido revelar el sueño era Daniel. ¿Cuánto tiempo pasó para que a Nabucodonosor se le olvidara que Dios estaba por sobre él? Bueno, del capítulo 2 al capítulo 3 hay un salto de tiempo grande. Son 20 años aproximadamente lo que estamos viendo de diferencia entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Ahora, si tú dices, bueno, pero es que eso dicen algunos investigadores y para mí no fue un tiempo grande, para mí que fue a la siguiente semana, bueno, también podría ser, porque a veces somos de mente corta y a veces se nos olvida todo lo que Dios puede hacer y a veces se nos olvida que Dios es el que nos ha dado toda bendición y que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, el cual nos ha bendecido con ellos. Y entonces Nabucodonosor, si pensamos, como dice la mayoría de los historiadores y teólogos, que han pasado 19, 20 años, Nabucodonosor ha pasado un tiempo en donde ha estado conquistando muchos lugares y al final de esta campaña de conquistas es donde él ha construido ya todo un sistema político, un gran sistema social que gira no alrededor de Dios, sino alrededor de él y de sus logros, alrededor de los tesoros que él ha acumulado y que quiere mostrar que tiene y que eso es lo que lo vuelven mejor que cualquier hombre en esa parte del mundo y en ese momento. Y cuando nosotros lo analizamos así, decimos, híjole, Nabucodonosor, tú eres bastante, ¿cómo podríamos decirle? Ególatra, ¿no? Tú eres
egocéntrico, Nabucodonosor, porque lo que quieres es mostrarte, que la gente te vea, que la gente sepa que tú tienes, que tú estás orgulloso de ser como eres, pero si reflexionamos un poco, muchas veces nosotros no necesitamos tener grandes conquistas militares, grandes campañas para sentirnos orgullosos de cómo somos o para sentirnos orgullosos de lo que tenemos o de lo que no tenemos. No, gracias a Dios yo no soy como esa persona. Yo no soy tan pecador. Yo soy más santo, yo soy más justo, yo soy más bueno, ¿no? Gracias a Dios yo no he caído tan bajo, ¿no? Entonces, de repente, nuestros corazones también se olvidan como Nabucodonosor de que todo lo bueno que tenemos es por la mano del Señor. Y Nabucodonosor comienza a regir el reino de Babilonia, este lugar que era la puerta del cielo según él y según el régimen centrado en el hombre, en el humanismo. Él empieza a regir buscando entonces darse culto a sí mismo, satisfacción a sí mismo, y para eso va a ocupar las riquezas, ¿no? Para eso el oro. Ahora, vamos a ver Babilonia desde el punto de vista bíblico. Vamos a recordar en el Génesis, en el capítulo 11, donde nosotros vamos a encontrarnos que Babilonia es fundada sobre Babel, ¿no? Y Babel es esta ciudad en donde los hombres se ponen de acuerdo. Y es bien diferente el concepto Babilonia, que es acadio, al concepto Babel, que es un concepto hebraico, porque Babel significa confusión. Y eso es lo que pasa cuando nosotros somos regidos y gobernados con un hombre en el centro de nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando yo estoy en el centro de mi vida o pongo a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos en el centro de mi vida y toda mi vida gira alrededor de hombres o de mujeres, entonces hay confusión aunque nos pongamos totalmente de acuerdo. Y lo podemos ver en los regímenes políticos de este tiempo. O sea, si todo gira alrededor de los hombres fallan y todo régimen cae. Todo político cae. Entonces, no podemos estar confiando en la política, no podemos estar confiando en las personas y mucho menos en nosotros mismos, porque nosotros sabemos que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Entonces, ¿en quién sí podemos estar confiando? Cuando el centro de nuestras vidas deja de ser un hombre, deja de haber confusión. Y entonces, ¿a dónde comenzamos a ver? ¿O a dónde podemos ver para que deje de haber confusión en nuestras vidas? Y ahí es donde nosotros volteamos a ver a Cristo, a Dios, la obra de Dios en el universo y en nuestras vidas. Y vamos a encontrarnos que lo que está haciendo Nabucodonosor después de haber puesto a estos cuatro judíos sobre áreas de poder o sobre áreas de influencia dentro del reino en Babilonia y después manda a hacer una estatua, o sea, es algo lógico. Cuando tú y yo leemos en el versículo 5 y en el versículo 6 que él manda a hacer esta estatua y que manda que se adore, y en el verso 6 dice, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno con fuego ardiendo. Tú dices, bueno, ¿cuántos pueblos de la tierra tendrían problemas en postrarse y adorar a esta estatua? Y la respuesta es uno, la mayoría de los pueblos en ese momento son politeístas y el único pueblo que tiene un registro de ser monoteísta, o sea, de solamente poder adorar a un Dios, es el pueblo judío. Y dices, Nabucodonosor, si tú sabes que los judíos solamente adoran al Dios del cielo, al Dios de la tierra, al Dios de todo lo creado, al creador de todas las cosas, ¿por qué se te ocurrió dar este mandato que genera confusión? Y eso es lo que pasa
cuando nosotros vivimos conforme a los gobiernos de este mundo, de este tiempo. Lo único que va a pasar es que vamos a confundirnos y que vamos a generar problemas. Y de hecho vamos a verlo. O sea, el día de hoy, ser creyente puede traer problemas a nuestras vidas, puede traer problemas en nuestras familias, puede traer problemas en el trabajo, puede traer problemas aún con los vecinos, o con las personas que están cerca, porque muchas veces se hace, ah, no, pero es cristiano, no, me va a decir que no, o, ah, no, es que él es cristiano, entonces él es aburrido, ¿no? Y la gente puede llegar a tener este concepto sobre nosotros y aquí lo que vamos a encontrarnos es que dice que cuando el rey Nabucodonosor pone esta orden, había ahí algunos varones caldeos. Y la semana pasada hablamos de los caldeos y dijimos que es este lugar, ¿no? De donde vienen los caldeos era el lugar en donde había más sabios, estudiados, eruditos. Entonces, cuando alguien decía, ah, este hombre es caldeo, ¿no? Lo que estaban diciendo es, este es un hombre sabio. Pero vamos a encontrarnos que estos caldeos que llegan con Nabucodonosor, lo que van a hacer es hablar y acusar maliciosamente a los judíos. O eso vemos en el versículo 8. La palabra maliciosamente es una palabra bien interesante en el acadio, porque lo que están diciendo es que estos, y si lo tradujéramos textualmente, dice, estos están comiendo la carne de los judíos. Entonces, o se quieren comer la carne, y lo que quiere decir aquí es que ellos están buscando comérselos, ¿no? Y es como cuando alguien dice, no, pues vamos a hacer o vamos a chismear, ¿no? Y ¿qué estás haciendo? No, pues acá comiendo gente. Y tal vez has escuchado esos términos, ¿no? Así de repente, oye, ¿qué hacen? No, pues comiendo gente, o sea, están hablando de un chisme de alguien o están hablando mal de alguien. Pues eso era lo que ellos estaban haciendo, estos hombres sabios. ¿Y por qué lo hacían así? Estos hombres que se decían sabios o que son sabios para este mundo, lo hacían por envidia. Porque mientras los judíos estaban en lugares de poder, ellos no estaban en lugares de poder. Y de hecho, hay muchos comentaristas que dicen que por eso ellos están acusando a los tres amigos de Daniel, pero no acusan a Daniel, porque Daniel tenía muchísimo más poder que ellos y mucha más autoridad y más confianza con Nabucodonosor. Entonces, por eso es que no involucran a Daniel, sino solamente a sus amigos. Y ellos saben la forma de incendiar el corazón envanecido de Nabucodonosor y le dicen, es que tú dijiste que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por cierto, ese era un castigo históricamente para los babilonios. O sea, los babilonios realmente echaban a la gente en hornos ardiendo como una forma de castigo, ¿no? Los mismos hornos que muchas veces usaban para el pan, los usaban también de esa forma tremenda y malvada. Entonces regresamos y dice en el versículo 12 que hay unos varones judíos los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. O sea, lo que ellos le están diciendo es, no te son leales, no son leales al sistema que tú has impuesto. Y sabes, el ser creyente, el ser cristiano, el ser un discípulo de Jesús, hace que tú y yo no seamos leales a este sistema del mundo. Eso quiere decir que nuestra confianza nunca debe de estar en las cosas de este mundo. Tu confianza no puede estar puesta en algún partido o en alguna persona o en algún grupo social o que tú digas, no, pero es que estos
esta asociación civil realmente hace bien las cosas. O sea, sí lo podemos decir, sí podemos apoyar, pero nuestra confianza no está en que ellos van a sacar al mundo adelante, en que ellos van a sacar de pobres a ciertas personas. No, nuestra labor es a través de nuestras vidas poder ayudar y poder compartir el evangelio. Y entonces ellos están siendo acusados y Nabucodonosor, ya vimos el verso 13, ahí nos quedamos, dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y ahora sí, van a compadecer, ¿no? Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que yo he hecho? Porque si no la adorarán, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? ¿No? Fíjate esto, eh, el rey Nabucodonosor probablemente se ha olvidado de quiénes son estos hombres, de en qué forma le han sido fieles a Dios durante estos 20 años, 23 años que ya llevan en Babilonia. Y entonces él les dice, a ver, chicos, vengan aquí, ya están delante de mí. ¿Es verdad que no me adoraron, que no adoraron mi imagen, que no adoraron mis dioses? Bueno, ¿están dispuestos a hacerlo ahora delante de todos? ¿No? Y la forma, es bien interesante, la forma para que ellos adoraran era cuando oyeran la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa. O sea, es una forma musical y llamativa. Ahora, con esto no quiero decir y no quiero que se interprete así de, no, es que entonces es la música del mundo. No, porque hemos visto que toda la música es creación de Dios y debemos de tener un criterio para poder decidir qué sí escuchar y qué no escuchar, pero sí es algo que es llamativo. Y la música muchas veces es muy llamativa y es algo que nos guía a hacer cosas. Y entonces la música se mete a través de nuestro oído y a través de nuestros sentidos y ya cuando te das cuenta estás moviendo los pies, estás tarareando, ya traes una tonada y era algo muy sutil cómo se metía la adoración a los ídolos en Babilonia, porque estabas en contacto con ello. Entonces es como cuando tú vas en el micro, vas en la combi, vas en la calle caminando o vas al mercado y de repente escuchas una canción. Te subes al metro y escuchas que ahí afuera del metro está reproduciéndose una canción y ya después tú te llevas la tonada de esa canción y le estás tarareando, llegas a casa y contagias a tu esposa, a tu esposo de la misma tonada que tú estás tarareando y así se va contagiando de esa forma, de una forma hasta pareciera inocente y musical se contagia la adoración a los ídolos. Pero estos tres hombres no se han contagiado, porque como hemos visto desde el capítulo 1, ellos han propuesto en su corazón y entonces cada vez que intenta hacer algo, Nabucodonosor o que este mundo, el sistema de las cosas en donde ellos están viviendo, intentan absorberlo, ellos voltean al Señor. Y eso es un ejemplo para nosotros. Cada vez que alguna tentación, cada vez que algún problema, cada vez que alguna necesidad, cada vez que algo voltee y quiera hacer voltear nuestra lealtad hacia Dios, nosotros tenemos que volver nuestros ojos hacia Cristo y decir, Señor, ayúdame, sosténme, guíame en qué es lo que tengo que hacer. Y entonces Nabucodonosor les dice, bueno, si no lo hacen, van a ser echados al horno de fuego y no va a haber Dios que los libre de mis manos. O sea, ¿qué Dios es el que los va a librar? Y esta pregunta
es bien interesante porque vamos a encontrarnos que Dios va a decir reto aceptado, pero que Dios los libre de sus manos no quiere decir que Dios los va a librar de pasar un mal momento. Y esto nos recuerda nuevamente que cuando nosotros estamos pasando malos tiempos, situaciones difíciles, situaciones tremendas, eh, no es que Dios no nos quiera, simplemente va a ser que Dios va a permitir que nosotros estemos pasando ahí, pero vamos a ver que Dios no nos va a dejar. Vamos a ir viendo. Entonces, verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y a mí me encanta esta parte del verso 16 porque nosotros tal vez estemos pensando, sí, ahí vienen los defensores de Dios, ahorita van a decir, el Dios que creó los cielos y la tierra va a ir en tu contra y te va a destruir, Nabucodonosor, y yo voy a defender a Dios y vas a ver. Y la respuesta es totalmente distinta a una respuesta agresiva. Su respuesta es, pues no podemos responder. O sea, no es necesario que te respondamos. No vamos a hablar con palabras. Entonces, ¿cómo van a hablar estos hombres? Su respuesta no va a ser defender a Dios con un discurso, sino que van a dar testimonio a través de mostrar su fe. Y es una respuesta que suena hasta la eternidad. En el verso 17, entonces ellos van a decir, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense en esta parte que es también súper interesante. Ellos dicen, he aquí el Dios al que nosotros servimos, nuestro Dios. O sea, no los dioses que ustedes tienen aquí en Babilonia, nuestro Dios, al que conocemos desde niños, al que le servimos, puede liberarnos. Él sí puede librarnos. Tú preguntabas, ¿qué Dios los librará de mis manos? Pues nosotros te decimos, es nuestro Dios. De que puede, puede, pero no sabemos si quiere. Y esta parte es tremenda porque aquí imagínate que es los tres amigos de Daniel, que Ananías, Misael y Azarías hubieran dicho, Rey Nabucodonosor, atamos al hombre fuerte y lo echamos fuera de este reino. O sea, el hombre fuerte es Nabucodonosor. Y atarlo y que le gritaran así, no iba a funcionar. La declaración profética, si yo declaro, rey Nabucodonosor, que vamos a ser liberados, pues no iba a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando realmente para estos tres hombres en un momento de adversidad y de dificultad? El confiar en Dios, porque ellos ya han visto su mano, porque ellos ya han visto el poder de Dios hace 20 años, haber recibido la revelación para salvar la vida de Daniel, la vida de ellos y también la vida de ese grupo de caldeos que había ido a acusarlos a ellos y que habían buscado chismear, que habían buscado por envidia atacar a estos tres hombres. Entonces, ellos tres deben de tener un corazón dispuesto a adorar a Dios en medio de las situaciones difíciles y lo que dicen es, el Señor nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que de todas formas no serviremos a tus dioses ni adoraremos a tu imagen. Ellos van a ser fieles a Dios por quién es Dios y por lo que Dios ya ha hecho en sus vidas, no por lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y esto es algo bien tremendo porque muchos cristianos el día de hoy están buscando conocer a Dios o están buscando acercarse a Dios para ver si Dios los bendice. O sea, hay veces que decimos, ah, hoy voy a orar porque necesito que Dios me bendiga. Pero hay días que nos levantamos y no oramos porque no necesitamos que Dios nos bendiga, o mejor dicho, no sentimos que lo necesitemos. Ah, hoy voy a leer la Biblia porque necesito consejo.
pero hay días que no lo leemos porque pensamos que no necesitamos consejo. Cuando estás enfermo es más fácil que busques a Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 14, en el versículo 8, va a dar una declaración que es fuertísima. Él va a decir, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿No? Entonces, esta declaración es fortísima para nuestras vidas, porque ya no se trata de cómo me está yendo en la vida. O sea, si me está yendo bien en la vida, entonces soy de Dios y Dios me está bendiciendo. Pero si me está yendo mal, entonces yo tengo que buscar otro Dios o yo tengo que buscar otra cosa en que poner mi confianza. Y estos tres hombres les ha llovido sobre mojado, o sea, y ahora son hombres, pero cuando llegaron a Babilonia eran niños y de todas formas están poniendo su confianza en el Señor y están cumpliendo con lo que diría más adelante el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Y el apóstol Pablo todavía en el capítulo 14 de Romanos, en el versículo 9, después de decir que pues si vivimos somos del Señor y si morimos somos del Señor, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y esto nos recuerda algo que ellos no sabían, pero que el día de hoy tú y yo sí sabemos que el Señor vino a este mundo a padecer lo mismo que nosotros. Y nada más como un spoiler, y tal vez conoces la historia de estos tres hombres, ellos también van a conocer esto. Pero cuando ellos están hablándole a Nabucodonosor y le están diciendo, bueno, pues no vamos a adorar a tus dioses y hazle como quieras, nosotros vamos a serle fieles a Dios y ya sea que vivamos o muramos del Señor somos, ellos no saben si Dios los va a librar, no saben si van a poder ver el rostro del Señor, pero lo que sí saben es que deben de confiar en Dios y que deben demostrar su fe a través de sus obras. De hecho, el apóstol Pedro, en su primer carta, en el capítulo 4, va a decir que nosotros no debemos de sorprendernos del fuego de prueba que ha de presentarse en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esta parte de tener pruebas y de tener dificultades, pues es algo que nosotros ya sabemos, ¿no? Te decía yo, primer carta de Pedro, capítulo 4 versículo 12 fíjate, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. O sea, cuando tú estás en pruebas y eres cristiano, no debes de sorprenderte. Para empezar, porque sabes que todo este mundo y todos los que habitamos en este mundo vamos a tener pruebas. Entonces, pues no es algo extraño, o sea, no es como, soy cristiano y entonces ya me voy a ganar la lotería y siempre me va a ir bien y va a llover muy feo del lado del vecino, pero del mío va a llover suavecito y de repente va a haber sequía del lado del vecino, pero en mi casa siempre va a haber agua, o sea, no, vas a pasar dificultades, vas a tener enfermedades, vas a tener todo lo que pasa en este mundo. Entonces, no es algo extraño. Verso 13 de primer carta de Pedro, capítulo 4 dice, sino gócense por cuantos son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Entonces, cuando tú y yo estamos pasando por dificultades, por pruebas, por situaciones en donde nosotros decimos, híjole, esto ya no puede ser, lo que debemos recordar es que gracias a Dios podemos participar de los padecimientos de Cristo y que gracias a Dios el día de hoy tenemos la fuerza y tenemos la capacidad de levantar nuestros ojos al cielo y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y reconocer, mi socorro viene del Señor, el cual no va a dejar que dé mi pie a resbaladero.
¿no? Y así como los amigos de Daniel están diciendo delante del rey, nuestro Dios tiene la capacidad de librarnos de tu mano. Y si no lo hiciese, bueno, pues de todas formas no vamos a adorar a tus dioses. Tú y yo en medio de nuestras pruebas tenemos que decir lo mismo. Entonces, regresamos. Capítulo 3 del profeta Daniel y versículo 19. Dice que entonces Nabucodonosor al escucharlo se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y aquí, cuando dice así, 7 veces más de lo acostumbrado, no pienses, o sea, yo cuando lo escuché de adolescente alguna vez, esta historia, yo pensé, entonces si era una carga de leña, le pusieron 7 cargas de leña, ¿no? O 8 a este horno para que se calentara más. No. Acuérdate que los judíos utilizan muchos simbolismos y para ellos el número 7 es el número de la plenitud o de algo completo. Entonces, lo que está diciendo es caliéntenlo completamente, así al máximo nivel de lo que pueda resistir este horno. No sabemos cuántos grados es lo que se está calentando este horno, pero él está enojadísimo y pide que lo calienten aún más, a todo lo que da. Y entonces ahora sí, la prueba de la fe de estos 3 hombres que han estado en Babilonia ya durante 23, 24 años y que el día de hoy están diciendo, confiamos en nuestro Dios y no nos vamos a postrar. Y vamos a abrir aquí un paréntesis y vamos a pensar, ¿qué tan difícil era postrarse delante de una imagen? ¿Qué tan difícil era adorar a un Dios y decir, luego Dios va a entender? O sea, nuestro Dios va a entender que pues estaba en riesgo nuestras vidas. Y la realidad es que no era nada difícil el postrarse delante de la imagen que había hecho Nabucodonosor. No era nada difícil decir, sí, yo adoro a ese Dios y poner changuitos y decir, no, no es cierto, no lo adoro, pero voy a decir que sí para quedar bien. Y eso nos recuerda que muchas veces a nosotros se nos da esa misma oportunidad de buscar quedar bien con las personas. En las fechas que acaba de pasar. Nosotros no adoramos a la muerte y nosotros lo que buscamos es dar un mensaje de esperanza y utilizar esas fechas para compartir la esperanza y la vida eterna a otros. Pero muchas veces decimos, no, bueno, mejor no me meto en problemas y hago lo que todo el mundo dice que debemos de hacer, ¿no? Y si hay que poner ofrendas, bueno, pues yo pongo mi ofrenda nada más porque pues es que para quedar bien, para que nadie me diga nada de la familia, porque todos de la familia creen en eso. Y debemos de empezar a hacer luz en medio de lugares oscuros, ¿no? Entonces, eh, estos 3 hombres realmente han decidido seguir a Cristo. Y si la canción hubiera existido, ellos seguramente mientras Nabucodonosor pide que prendan 7 veces el horno, ¿no? O le echen 7 veces más para que esté completamente encendido, yo puedo imaginarme a estos 3 así de yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero pues, no era nada fácil decirlo, ¿no? O sea, es bien sencillo cantarlo, pero hacerlo muchas veces es algo tremendo en nuestras vidas. Y ellos están aceptando este reto y están decidiendo, bueno, tengo problemas por seguir a Cristo, estoy con dificultades, la gente está hablando mal de mí por confiar en Dios, pero aquí estoy y voy a seguir confiando en Él. Y entonces dice el verso 20 que mandó Nabucodonosor a hombres muy vigorosos, fíjate, muy vigorosos, o sea, muy fuertes, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. O sea, realmente Nabucodonosor estaba enojado y quiere mostrar su poder. Bien amarrados,
el horno a todo lo que da, bien fuerte el fuego, y dice que dio la orden. Y vamos a verla. Verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, aquí no pienses que la llama del fuego así los hizo polvo, cenizas, ¿no? Así, porque a veces tenemos eso en nuestra imaginación que llegamos a pensar así. No, simplemente quiere decir que las llamas del horno salieron y lengüetearon de tal forma que fueron quemados y muy probablemente se quemaron internamente algunos de sus órganos. O sea, realmente era una flama muy agresiva y entonces nada más los tiraron ahí en el horno y pues ya se los llevaron a estos con los médicos babilónicos, ¿no? Y verso 23, ya los avientan, ahí quedan y dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses, a hijo de los dioses. Vamos a detenernos ahí, ¿no? Entonces, fíjate, los avientan, cierran el horno debía tener una mirilla y entonces por la mirilla se asoma ahí el rey Nabucodonosor y acuérdate, es un castigo para que todo mundo vea qué es lo que le va a pasar a aquel que no lo honre, aquel que no adore a sus dioses, ¿no? Aquel que no adora la estatua de oro. Eso le va a pasar, va a ser quemado vivo, va a ser destruido. ¿Y qué es lo que está viendo Nabucodonosor? Nabucodonosor ve que no simplemente no están siendo quemados, sino que sus súbditos reales han sido lastimados por sus órdenes. Y estos tres que también le eran leales, estos tres que también estaban buscando el bien de Babilonia, que estaban gobernando, buscando hacer las cosas bien, pero que simplemente buscaban también hacer todas estas cosas bien, no por amor a Babilonia solamente, sino por amor a Dios, estos tres fueron echados injustamente en el horno para ser quemados. Y lo que va a pasar es que en la mayor prueba de sus vidas, ellos no van a estar solos. En la mayor prueba de sus vidas hay uno que dice que Nabucodonosor lo vio como hijo de los dioses o como un hijo de Dios. Y hay algunos comentaristas que dicen que bien, si lo pensamos de forma judía, pues está hablando de uno como hijo de hombre o como hijo de Dios y estaríamos hablando de Jesucristo. Hay otros que dicen, bueno, es que los babilónicos así le decían a los ángeles, los hijos de los dioses. Lo que sí podemos saber es que Dios decidió no dejar solos en su mayor prueba a estos tres hombres, a estos tres hombres que decidieron mostrar su fe en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la tentación. Cuando se les presentó el momento de decidir hacerlo fácil o hacerlo correcto, ellos decidieron hacer lo correcto y lo que encontraron fue que Dios estaba con ellos. Y ese fuego que estaba destinado a quemar sus cuerpos, en realidad Dios lo va a utilizar para quemar las ataduras que les habían hecho. Y entonces, esta parte es hasta chusca en cierto momento porque cuando se asoma Nabucodonosor, lo que va a encontrar va a ser a estos hombres junto con un cuarto que lo que están haciendo ahí es caminar alrededor y algunas traducciones lo que dicen es que estaban como danzando. O sea, ¿te acuerdas que lo llamativo de adorar a la estatua era la música y la música era sutil? Bueno, pues
Estos hombres estaban, por lo que dicen estas traducciones, danzando, adorando a Dios, ¿no? Reconociendo que Dios era el que los estaba librando. Ahora, eso no es algo que sea distinto a lo que tú y yo vemos en la Escritura. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, y lo hemos visto varias veces, nos habla de ese paseo de la fe, de esos hombres y mujeres que por fe, por creer en Dios, pasaron momentos difíciles, pero pasaron todos esos momentos difíciles porque confiaban en que iban a recibir de parte de Dios una patria celestial, porque Dios es su Padre y no se avergüenza de ser el Dios de ellos. Y lo mismo pasa el día de hoy con nosotros, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras tentaciones, en medio de los momentos en donde podemos hacer lo que pues, nos hace ver bien o sentir bien en contra de lo que Dios pide de nosotros. Debemos recordar que nuestra fe se muestra no por nuestro discurso, sino por nuestros actos, por nuestra vida. Entonces, ellos están ahí, en el fuego, dentro del horno, y están sueltos, paseándose sin sufrir ningún daño. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían. Fíjate, ellos no necesitaron grandes discursos. Y fue Dios el que preparó toda esta situación para que ellos pudieran dar testimonio delante de los hombres más poderosos de su época, para que ellos pudieran decir: Dios es el que nos libró. Nosotros lo único que hicimos fue confiar en Él. Y algo hermoso aquí es, o sea, la forma de la descripción de Daniel es: no se quemaron, no se quemó su ropa, no se quemó nada de ellos, sus cuerpos, su cabello, o sea, realmente estaban intactos, tanto que ni siquiera el olor de lo quemado o del fuego tenían. O sea, ¿cómo sabes que alguien hizo carne asada con leña o con carbón? Pues por el olor, ¿no? Y llegas y, huele a leña, huele a humo. Estos hombres no tenían ni el olor a humo. Dios realmente los había librado. Verso 28, y vamos cerrando el día de hoy. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Aquí lo interesante no es el milagro que Dios está haciendo. En esta parte, en el capítulo 3 del libro de Daniel, no se trata de, mira, Dios va a hacer un milagro y te va a sacar sin olor del fuego y no te vas a quemar. No, aquí lo importante es la confianza que estos tres hombres se están mostrando en Dios, porque Dios les ha dado todas las razones para confiar en Él, de la misma forma con nosotros. Que nosotros podamos dar testimonio no con gritos y con sombrerazos, sino peleándonos con las personas, diciendo: no, nuestro Dios es más grande o nosotros tenemos más la verdad verdadera, sino es dar testimonio con nuestras vidas de que estamos confiando en Dios. Y fíjate cómo el corazón de Nabucodonosor no cambia. Cuando fue con Daniel,
y Daniel le dio la descripción de su sueño y la interpretación. Él bendijo a Daniel, él le dio de los tesoros, lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, le dio honores, le dio regalos, engrandeció a Daniel, pero se olvidó de que su Dios era más grande. Pasaron 20 años y se olvidó de Dios. Ahora, con sus tres amigos, lo que está haciendo es lo mismo. O sea, él dice, no, no hay Dios como su Dios y ahora voy a dar un decreto. Y este decreto va a ser que todo aquel que blasfeme en contra de él va a ser descuartizado. O sea, es violencia sobre violencia el corazón del rey Nabucodonosor. O eres quemado, o eres descuartizado, o eres o sea, ahí está, pura violencia, ¿no? Y el corazón de alguien que descansa en el Señor es un corazón que sabe que va a pasar por aflicción, por tentación, por situaciones difíciles, pero él no está pensando en Señor, descuartízalo, Señor, quémalo, no. Lo que está pensando es Señor, ayúdanos para hacer testimonio de ti en medio de situaciones difíciles, en medio de las tentaciones. Señor, ayúdanos a caminar glorificando tu nombre. Y el día de hoy, lo que tú y yo tenemos que estar haciendo es eso, diciéndole al Señor, Señor, ayúdanos a glorificar tu nombre y a hacer testimonio en nuestras familias, en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en la congregación, que podamos dar testimonio con nuestra confianza en ti, en medio de todo lo que estamos viviendo, y que otros sean animados a confiar en ti, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Y mientras algunos están diciendo, ¿y quién te va a librar de mis manos? Dios dice que Él ha vencido la muerte, Él ha vencido todo principado, Él ha expuesto toda potestad y que Él es el que está sentado en el trono y que nosotros el día de hoy, por la fe, estamos sentados juntamente con Él. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.